¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinario de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana retadora de jueves, donde, digamos, el aprovechamiento de los movimientos de los mercados y del precio dependerá de los territorios o los gráficos que hayamos explorado a manera de tarea, digamos. Isaac, bienvenido y bienvenidos todos los participantes de forma anónima. El día de hoy vamos a estar viendo un tema que, como en todo, puede resultar complejo, pero que con la práctica se simplifica enormemente. Y vamos a ir con el segundo grupo de patrones del sistema de canales, donde estamos hablando que el que primero fue la tendencia alcista que vimos, digamos, el martes pasado. Hoy estaremos viendo la tendencia bajista y cómo es que la podemos aprovechar. ¿Cómo es que podemos aprovechar un movimiento generalmente más brusco, más violento? De pronto hasta nos puede dar una cierta sensación extraña, ¿no? Ver que de pronto se está haciendo dinero, pero además de forma muy rápida, ¿no? Y con la propia volatilidad del mercado, eso nos puede poner de pronto un poco nerviosos, entonces vamos a ver cómo nos podemos familiarizar con ello. Imagínense en la película de Big Short, el gran corto, pues lo nervioso que se pudo haber puesto Michael Burry cuando se da cuenta que sus predicciones se vuelven realidad y que el mercado inmobiliario está colapsando, Lehman Brothers está quebrando y el señor está haciendo muchísimo dinero. Vamos a decir 2.200 millones de dólares. ¿Cómo le hizo? ¿Y qué podríamos haber hecho nosotros si hubiéramos estado en sus zapatos o hubiéramos visto lo que él vio? De entrada, la operación en corto entabla un cierto compromiso, porque lo que haces es vender caro y el negocio se hace, digamos, cuando no tienes el activo todavía. Por ejemplo, si tradicionalmente compramos barato para vender caro, pues ahí hicimos negocio. Pero si yo inicialmente quiero vender caro, voy a tener que pedir prestado un activo, ya sea un contrato, algo que tenga un cierto valor, ¿ok? Y para poderlo vender, lo voy a pedir prestado. O sea, en pocas palabras, eh, Michael Burry, y a reserva, por supuesto, de que podamos ver todavía a más detalle qué fue lo que él hizo. Digamos que él pide prestados contratos, digamos, que están relacionados con la industria inmobiliaria y se los pide prestados a los bancos. Entonces los bancos le preguntan, ¿y para qué lo quieres? No, pues para venderlos. Oye, pero ¿por qué vas a venderlos si todo el mundo está comprando? O sea, estás haciendo justo lo contrario de lo que está haciendo todo el mundo. Entonces, él dice, no, yo quiero venderlos.
Entonces, vamos a pensar que en el momento en el que él vende estos activos, él formaliza un compromiso de recompra, donde o él fue el único que pudo, o sea, con el que el comprador puede vender, o por lo menos tendría la prioridad o la preferencia para que le puedan nuevamente vender y él recomprar lo que él vendió, aunque parezca trabalenguas, ¿no? Entonces, él vende todos estos instrumentos. E imagínense la cantidad de lo que tuvo que haber vendido. Vamos a suponer que él vendió 3.000 millones de dólares de estos contratos. Y el precio de pronto se desploma y él los recompra en $800,000. Y esa es la forma como la que él se queda con 2.200 millones de dólares. Roger, bienvenido. Eh, y por supuesto, el mercado inmobiliario en ese momento entró en una tendencia bajista, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el punto es eh, el llegar a tener ese grado de certeza, y vaya que nadie veía lo que él estaba viendo, y lo trataban con mucho escepticismo y hasta con cierta burla, como aparece en la película, y él se mantiene firme en sus convicciones. Ojo, cuando él está haciendo estas operaciones y el mercado está en pleno auge, por así decirlo, el precio de los instrumentos que él vendió pudo haber subido. Y imagínense ahora el nervio o el temple emocional del señor, porque no estábamos hablando de cualquier cantidad. Ahora él podría decir, no importa que suba, a la primera bajada, recompro, lo regreso y me quedo con una pequeña utilidad. Ahora, ¿era él consciente del volumen de negocio que tenía en sus manos? Pudiera ser que sí, pero a lo mejor no a ese nivel. O sea, yo creo que él sí tenía certeza de ganancia, pero el que a final de cuentas él recuperara los instrumentos con una porción muy pequeña y que se pudiera quedar con 2.200 millones de dólares, eh, vaya, a lo mejor excedió sus expectativas, ¿ok? El caso es que oportunidades como estas se presentan frecuentemente en los cuatro diferentes mercados. ¿Qué es lo que cambia? El volumen del capital. O sea, por supuesto, sus posiciones eran gigantescas. Y hasta me atrevo a decir que él pidió prestado para poder hacer esas operaciones. Eh, entonces, fue una forma muy hábil de hacer dinero, sí. Fue algo, fíjense, Robert Kiyosaki menciona que las oportunidades de dinero o el dinero no se ven con los ojos, se ven con la mente. Por eso es que él pudo ver lo que otros no vieron. Seguramente porque además el 95% de la gente se fue con el aspecto emocional de un mercado en pleno auge, cuando no veían con la mente
el que ese mercado iba a colapsar porque no se podía sostener. Las reversiones, ya sean alcistas o bajistas, son el truene de burbujas. Y para nosotros es muy fácil contemplar una burbuja alcista que pasa por un hombro, cabeza, hombro, que es una especie de burbuja, de hecho es una parábola, y después se viene para abajo. También existen burbujas invertidas, ¿no? Donde algo se vende tanto que de pronto ya no puede venderse más y se va para arriba. Eh, una oportunidad que considero fue escandalosa en sentido inverso ocurrió hace más o menos unos 5 años atrás, donde el precio del petróleo tuvo una caída brutal, manipulada principalmente por los países de la OPEP y de la OPEP más, en donde a manera de castigo a otros países productores, bajaron el precio a tal nivel en donde para ellos sí era negocio, pero para los otros países no, porque tienen costos operativos de producción más altos. Para una Arabia Saudita, el producir un barril de petróleo, si el precio está en $30, todavía es negocio para ellos. Pero si a un país como Venezuela, que de pronto le cuesta $60 producir un barril, pues si el precio está en 30, lo están quebrando. ¿Okay? Ahora, eh, el precio de las opciones del petróleo se fueron a número negativo. O sea, algo increíble donde después empieza a surgir, o sea, como quien dice, ya no podía llegar más abajo. Me preguntaron en ese momento si era buen momento para entrar en largo, y por supuesto que lo era. Depende de las confirmaciones que queramos, ¿no? A lo mejor todavía podíamos esperar a que hiciera un bajo más alto para entonces ya entrar en una tendencia alcista, pero tardó mucho en hacerlo. O sea, se fue de el costo de barril de 30 hasta 70 y tantos para después hacer ese bajo más alto y ya después subir a niveles de 100 y más. Entonces, eh, este entrenamiento que yo les pido hagamos en backtesting tiene como finalidad el que estemos preparados para poder aprovechar estas oportunidades. Estamos en un mundo cada vez más globalizado. A lo mejor no tenemos acceso a brokers, puedo decir nombres, ahí me meto en territorio un poco escabroso, pero el que de pronto se puedan aprovechar, eh, pues, digamos, operaciones orquestadas que no representen, digamos, una cuestión legal, sino casi circunstancial, pues bueno, van a ser momentos en que el mercado se pueda aprovechar. Eh, para los shortistas, su lema viene siendo, es muy probable que un activo suba, pero una vez que sube, es seguro que va a bajar, porque la gente va a vender para concretar utilidades. ¿Qué tanto va a bajar? Fibonacci puede ser un indicio muy importante. ¿En qué momento hacerlo? Los shortistas lo que hacen es buscar empresas o activos que suban tanto que esa subida no tenga fuerza de sustentación. Eh, Esto fue algo que ocurrió con el Bitcoin hace unos 4 o 5 años atrás, donde primero subió a niveles de $70,000 por Bitcoin, pero después se desplomó hasta niveles de 15,000 y lo podemos recordar. Eh,
Entonces, el poder observar con la mente que algo de pronto está careciendo de fuerza de sustentación nos puede invitar para entrar en corto. Ahora, yo les voy a invitar a que veamos y analicemos a profundidad las estructuras que hay dentro de un gráfico para que de ahí nosotros podamos detectar cuáles son los elementos y momentos que podemos aprovechar. En la clase o webinario anterior, veíamos lo que se consideran las 4 fases de debilitamiento y reversión de una tendencia. Si yo les preguntara en este momento cuáles son, lo ideal es que fueran tan filosos que me los puedan enumerar de forma rápida. No solamente eso, sino que ustedes tengan la habilidad de reconocimiento de en qué momento está sucediendo. Hay 2 características que se presentan en una tendencia fuerte. Una es un ángulo de 45 grados en la línea de tendencia y en la línea de retorno. Y la otra es una en la que mientras el precio haga contacto con la línea de retorno, el precio o la tendencia de hecho se mantiene de forma fuerte. Se produce el flamazo, que viene siendo la cabeza del hombro, cabeza a hombro. Ojo, si trabajamos scalping o day trading, el número de oportunidades y de reversiones va aumentando a manera que nos vamos yendo a gráficos más rápidos, lo cual hace esas temporalidades más inestables, pero con un mayor número de oportunidades. Ahora, en ese tipo de universos, lo que en un momento dado aparece como un flamazo, no necesariamente implica la reversión, sino que es un momento de sobreventa, pero en activos muy volátiles como el Nasdaq o el Dow Jones, puede bajar un poco y después todavía subir mucho más. ¿Me explico? Hay un refrán que dice, a mayor temporalidad, mayor confianza te da el patrón. El caso es que el precio, hay un momento en el que hace un flamazo, la cabeza del hombro, cabeza a hombro, produce un fallo de la oscilación y de forma académica, la tercera fase es el rompimiento de la línea de tendencia, pero muchas veces acontece que la línea de tendencia la tienes aquí abajo, pero la confirmación de la reversión sucede aquí arriba, cuando el precio rompe un soporte. Ahora, es aquí donde ya comenzamos a tener indicios de una tendencia bajista. Recordemos primero la definición de una tendencia alcista: altos más altos, bajos más altos, ruptura continua de resistencias. La definición de una tendencia bajista, lo mismo pero al revés: altos más bajos, bajos más bajos, ruptura continua de soportes. Y resulta que dentro de la estructura de un hombro cabeza a hombro, ya comienzas a tener altos más bajos. Podemos verlos aquí, por ejemplo. Y en el momento en el que tienes la ruptura del último soporte, ya tienes un bajo más bajo y la ruptura de un soporte. Entonces ya comienzas a tener la definición de una tendencia bajista. Desde el flamazo, nosotros ya podríamos ir colocando una línea de tendencia bajista a 45 grados, con una línea de retorno en el rebote, y con eso tener ya la carátula de un canal bajista que puede estarse confirmando. Muchas veces las mayores utilidades las tenemos con pocas confirmaciones, pero tienes el riesgo de que no se constate. Pero, ¿qué ventaja puedo tener? Miren, el precio
eventualmente, donde se produzca este alto más bajo, esto lo vamos a ver a profundidad cuando veamos los patrones de reversión, pero lo que yo quiero es demostrar de forma categórica que aun cuando tienes un doble techo, estás teniendo un fallo de la oscilación. Eh, esta subida me invita a colocar otra línea de retorno más o menos en este nivel. Y aquí, aunque no me quedó totalmente paralelo, voy a permitir que la cabeza de este hombro, cabeza, hombro, toque la línea de retorno. Aun cuando el hombro sea del mismo tamaño que la cabeza, produciendo un doble techo, tú tienes un hombro, cabeza, hombro, porque esto que estamos teniendo como hombro derecho es ya en sí mismo un fallo de la oscilación porque no alcanzó a tocar la línea de retorno. Entonces ya es una señal de debilidad, aun cuando se está manifestando de forma horizontal. Eh, entonces, decíamos en la clase pasada que el mejor momento de entrada es lo más abajo posible, o sea, lo más barato, y el mejor momento de salida es lo más arriba posible o lo más caro. Ahora, son estos momentos que podemos aprovechar para entrar en corto, sí, de forma muy precavida, con posiciones pequeñas, donde podemos aprovechar la cabeza del hombro, cabeza, hombro para entrar en corto. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Blindar la posición lo antes posible. Ahora, acuérdense que el stop loss va arriba cuando vamos en corto, vendes y una vez que entras a la zona de utilidad, blindas la posición en cero, sobre todo si tienes una vela de continuidad roja grande como siguiente vela. ¿Qué ventaja te da? Si el mercado reacciona en un movimiento lateral no identificado, te va a sacar en cero y te va a invitar a entrar en un todavía mejor momento que sería después de un fallo de la oscilación. Entonces, por eso es tan importante el blindaje, porque te protege de movimientos no identificados, inesperados, y al mismo tiempo mantiene la posición puesta. Si el fallo de la oscilación se produce por debajo de tu blindaje, estamos hechos en la vida, porque estás dentro del canal bajista, pero ya sin posibilidad de pérdida. Supongamos que todavía no alcanzamos la posibilidad de blindaje. Sin embargo, tú ya puedes colocar una proto línea de tendencia bajista en donde tú vayas moviendo ahora manualmente el stop loss hacia abajo para ir protegiendo, para blindar primero la posición y después ir protegiendo un mínimo de utilidad. Las confirmaciones van llegando después. El price action nos va ayudando. Y entramos dentro de el esquema de una tendencia bajista con altos más bajos, bajos más bajos y ruptura continua de soportes. Los tres consejos de la tendencia aplican de igual manera. La tendencia es tu amiga. No vayas en contra de la tendencia y la tendencia es eterna hasta que te confirme la reversión. ¿Va a bajar en base a patrones triangulares? Muy probablemente. A veces muy agresivos. De antemano les puedo decir que el flamazo invertido generalmente es muy agresivo. O sea, es cuando el precio hace esto. Y ahí nos quedamos en la duda de pronto
Tú puedes decir, oye, yo llevo $1,000 de utilidad y si meto una posición estilo Michael Burry, pues estaría haciendo $1,000,000, ¿no? Ojalá. Ahora, vas ganando esto. ¿Qué haces? Yo no operaría al estilo el poder de los centavos, donde de pronto hablan de pérdidas de 40, 50 millones de dólares. Yo pondría un stop loss donde yo proteja un mínimo de utilidad, para empezar. Segundo, hay posibilidades de que esto siga bajando, sí, pero ese movimiento tan agresivo ya me da mala espina, porque viene siendo la primera fase de debilitamiento de la tendencia bajista, que viene siendo un flamazo invertido. Eh, Nuevamente, entonces diríamos, nuestro mejor momento de entrada era la venta cara para la recompra barata aquí. Y generalmente puede haber una coincidencia entre este soporte y este soporte para nosotros identificar buenos momentos de salida. Y ahí es donde empiezas a observar el swing trading, donde el precio está subiendo y bajando. Y ves instituciones financieras y traders haciendo muchísimo dinero. ¿Qué es lo que acontece después? El precio retrocede y gana fuerza para hacer otro intento de caída, pero produce ahora un fallo de la oscilación invertido. Y es donde tú comienzas a tener la estructura de un hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí, una vez que la tienes, nuevamente ahora tus probabilidades a favor, entrando en sentido contrario, son enormes. Tu segundo mejor momento de salida es el hombro, cabeza, hombro, es el hombro izquierdo, o sea, el fallo de la oscilación izquierdo. Este análisis, mi Roger, lo puedes hacer en cualquier temporalidad. Hasta en el gráfico de 1 minuto vas a encontrar este tipo de patrones. Y si todavía te basas más en gráficos de criptomonedas, pueden ser todavía más leales a este tipo de patrones. Eh, Forex y principalmente lo que vienen siendo las mayores pueden tener de pronto un poquito más de ruido. Y este ruido aumenta a menor temporalidad porque hay una mayor inestabilidad, ¿ok? ¿Dónde es donde yo sugiero que mantengamos un estudio profundo de diferentes activos y de la mayor cantidad de activos que podamos en el gráfico de un día? ¿Por qué? Porque es la temporalidad que más se utiliza a nivel global. Número dos, es una que no es tan demandante en cuestión del monitoreo, porque a final de cuentas la vela cierra después de 24 horas. Y donde se presenta una mayor estabilidad, digamos, en cuestión del patrón. Y yo les invito a analizar, por ejemplo, qué fue lo que pasó con el dólar peso en el gráfico de un día, donde de pronto alcanzó niveles de 16.50, ¿ok? O sea, esos niveles de 16.50 llegaron aquí. Eh, Después fueron niveles de 16.90, que fueron los que formaron el fallo de la oscilación antes de que el precio entrara en una tendencia alcista con la que llegaron los precios hasta 21. Imagínense toda esa utilidad. Ahora, volvamos a las fases de debilitamiento, en este caso de una tendencia bajista.
La tercera es que rompa la línea de tendencia. Ahora, no necesariamente, y esto queda grabado y apúntenlo por favor, tiene que llevar la misma cronología, lo que les explicaba yo hace un momento. Puedes tener un patrón de reversión total antes de que rompa tu línea de tendencia, pero por lo general, de que estos cuatro elementos de debilitamiento se llevan a cabo, se llevan a cabo. Por ejemplo, aquí nuevamente, yo puedo colocar aquí una línea de resistencia que eventualmente el precio rompe y lo está haciendo antes de romper la línea de tendencia bajista. ¿Ok? Pero una vez que se produce el fallo de la oscilación, generalmente el precio se va como avión kamikaze sobre la línea de tendencia y la rompe. Y rompe, en este caso, una resistencia y ahora nuevamente se puede y se va conformando la definición de una tendencia alcista con altos, bajos más altos más altos, ruptura continua de resistencias y entras en una estructura totalmente diferente a la anterior. Y aquí tienes las oscilaciones normales del mercado que además están totalmente ligadas a cuestiones emocionales de euforia cuando estás en la parte alta, que se rompe muy fácilmente y se convierte en miedo y pánico. Y una vez que ya llegó al fondo del pánico, nuevamente entra en una fase de contentamiento y de secado de lágrimas, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Qué podría hacer, por ejemplo, personajes como Elon Musk o como Trump, creadores de sus propias criptomonedas? Si eventualmente ellos entran en corto, van a hacer todo para desprestigiar su moneda y que el precio caiga. Lo recompran barato y después dan todo tipo de declaraciones que avalan y valoran su criptomoneda para volver a subir el precio. ¿Es esto algo que podríamos hacer nosotros en una escala pequeña? Probablemente sí. De hecho, es la forma en la que se han creado las 3,000 y más criptomonedas. El problema es que el poder de capitalización y las declaraciones que hagamos nosotros no son lo mismo que las que pueden, el efecto que puede ocasionar una declaración de Trump o de Elon Musk. Pero el punto es que vayamos dominando esto. Eh, Además de mandarles esta presentación y que me recuerden también, por favor, que se las mande, es importante que practiquemos en demo, buscando este tipo de estructuras. No las vamos a encontrar de forma tan clara como lo podríamos ver en una presentación de PowerPoint, pero el simple hecho de unir los altos y bajos nos ayuda. Ahora, podríamos decir, a ver, espérame, eh, dentro de esta estructura, yo voy a buscar los elementos que me den mayor claridad. Si yo aquí en el gráfico de un día veo esto último que ha venido haciendo el precio del dólar peso, digo, esto es una locura. Pero las últimas velas me están dando indicios muy interesantes y voy a irme a temporalidades más rápidas. Entonces me voy a ir a H4 y aquí estoy viendo oro molido. Vamos a ver por qué digo esto. Chequen esto. Miren, puedo utilizar un shortcut. Sí,
me puedo ir a Free Indicators, me voy a Examples y me voy a ir al último o uno de los últimos que se llama Zigzag. Hay Zigzag Color y voy a agarrar Zigzag. Colores, está en rojo, lo voy a cambiar a amarillo. El grosor lo voy a hacer ligeramente más grueso. Le doy a aceptar y voilà. ¿No? Oye, tenía yo muchas cosas que hacer y de pronto eh, um, me ha conectado los altos y bajos de forma automática. Bueno, pues ya vamos de gane. Una de las ventajas, cuando tú me preguntas, Roger, si esto aplica en todas las temporalidades, es que si yo hago mi tarea en un gráfico de 1 minuto, a las 2 horas mi tarea ya venció porque la estructura del mercado en ese momento ha cambiado totalmente. Pero en un gráfico de un día o de 4 horas, esto permanece por más tiempo. Entonces, teníamos tiempo pretérito una estructura alcista y de pronto genera, y aquí es donde el mercado se vuelve dramático, ¿no? Un alto más alto, pero de pronto un bajo más bajo. ¿Qué es esto? Y de pronto, ¡pum!, se va para arriba y luego, ¡pum!, se va para abajo, ¿no? Y ahora viene en caída otra vez. Aquí es donde empezamos a hacer nuestra tarea. ¿En qué consiste esto? Miren, voy a encuadrar este bajo y voy a colocar otra línea horizontal aquí arriba. Y voy a utilizar Fibonacci. Yo les puedo hacer una pregunta. Y la idea es que ustedes puedan decirme, por ejemplo, si en estos momentos este alto más alto está confirmado, sí o no. A simple vista, yo digo que sí. A ojo de buen cubero, solamente necesitaba 2 velas rojas de buen tamaño para que en base a un retroceso esa resistencia ya esté confirmada. Pero lo puedo ver de forma más exacta con Fibonacci, proyecto Fibonacci de aquí abajo, acá arriba, y entonces veo que ha tenido un retroceso mayor al 25%. Esto está vigente, o sea, esta resistencia está confirmada. Ahora, el precio ha llegado hasta acá y hemos tenido una caída del dólar peso fuerte el día de hoy y eso traducido de otra manera podrían decir, es que el peso se ha fortalecido frente al dólar. Y me encanta la gente que luego escribe en investing.com porque tratan de encontrar la explicación a cada vela, ¿no? Es que esta fue por esto y el otro. No, es que pese a las declaraciones de Trump, el peso sigue resistiendo, ¿no? Realmente tiene que ver con la reacción de compradores y vendedores neto, que no necesariamente tiene que tener una causa fundamental detrás de ello. Pero bueno, la pregunta ahora es, este soporte que tengo yo aquí, que es uno que he puesto tentativamente, ¿está confirmado o no está confirmado? No, no está confirmado porque no tengo yo un rechazo de 2 velas verdes de buen tamaño en sentido contrario. Entonces, ante la pregunta que siempre nos van a hacer y nos vamos a hacer hasta nosotros mismos, de si esto va a seguir bajando, mientras no tengas confirmación de soporte o resistencia, por supuesto que esto tiene probabilidades de seguir bajando y podría ser en base a esta misma vela o a la próxima. ¿Ok? Necesitaríamos un rechazo del 25% del movimiento anterior para nosotros confirmar un soporte. Ahora, yo puedo colocar una línea diagonal de aquí a acá, juntando
estos dos niveles de resistencia y curiosamente es un ángulo más o menos de 45 grados. Aquí tengo todavía un camino que recorrer. Tentativamente puedo poner una línea más o menos así. Y lo que estoy viendo es la posibilidad de que se esté formando un banderín, un patrón triangular del choque de dos canales, uno alcista y uno bajista, en el cual están definiendo a ver cuál va ganando. ¿Ok? Ahora, la estructura ha mostrado desarrollar un bajo más bajo y un alto más bajo. Entonces, de alguna manera estamos en una estructura bajista en este momento, que son los últimos altos y bajos que se han formado. Entonces, puedo tener diferentes señales de entrada. Una de ellas sería la ruptura del soporte de 20-40 para entrar en corto. La otra es esperar a que esto evolucione y ver cómo se comporta con estas líneas en base a si en un momento dado muestra nuevamente un patrón alcista o si de pronto se mantiene bajista. Mientras esté dentro de este triángulo bajista, puedo no hacer nada hasta que tenga yo una ruptura de un nivel considerable. O sea, en pocas palabras, una de dos. Yo no tengo certeza de cuáles vayan a ser las próximas velas, ¿están de acuerdo? Pero de lo que sí tengo certeza es que va a suceder una de dos. O el precio despega, bueno, va a ser una de tres, ahí va. La primera, despega y rompe esta resistencia, con lo cual hablaría movimiento alcista. La otra es, respeta esta línea y vuelve a rebotar en este patrón triangular. Y la tercera opción es que rompa este nivel de 20-40. Entonces, en mi sistema de trading, yo aquí lo único que tengo que hacer es esperar. ¿Están de acuerdo? O sea, no voy a entrar ahorita porque estamos en un momento muy aleatorio, pero puedo esperar a que una de estas tres cosas ocurra para yo saber si entro en largo o en corto, hasta tener la señal que yo estoy esperando. ¿Ok? ¿En qué momento suceda? No lo sé. ¿Pueden tardar días? Sí, pero yo voy haciendo un ranking de activos dependiendo de la proximidad de la señal que yo esté esperando. Y la proximidad de la señal viene siendo en la prueba de fuego. O sea, si ahorita vienen velas verdes y esto prueba esta línea de tendencia bajista, esta va a ser la prueba de fuego. Si la rompe hacia arriba, voy a entrar en largo, o si rebota hacia abajo, voy a entrar en corto. Y de hecho estaría yo en uno de los mejores momentos de entrada en corto. Ahora, esto va a tardar. O sea, me puede llevar toda la próxima semana nada más en definir esto. ¿Es esto algo que diga yo, ah, bueno, pues entonces ya me olvido del trading y me pongo a hacer otra cosa? No, voy a analizar otros activos. Y a lo mejor estos otros activos presentan la posibilidad de una señal más próxima y entonces lo pongo en un nivel más alto para estar más al pendiente de la próxima señal que voy a estar esperando sin descuidar las otras. Esto lo hago en Trello. Armo un tablero, le pongo una columna y en la columna voy poniendo las tarjetas de los activos y los voy moviendo de acuerdo a la proximidad que se vaya presentando y de la calidad del patrón que voy reconociendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? La constancia es más importante que el avance desesperado que podamos tener en un solo día.
Voy haciendo tarea de un gráfico por día, o sea, de un activo por día, sí. Los voy enumerando y los voy monitoreando, sí. ¿Cuántos son los que me recomiendas, Carl, tener? El número de gráficos que tú puedas ir monitoreando. Por eso es que recomiendo tanto el gráfico de un día, porque tu tarea y tu estructura va a durar mucho más. Y aprovechar las señales que encontremos. Ahora, ¿qué nos va a suceder muy seguido? Que de pronto vas a ver gráficos donde acaba de suceder, ¿no? Acaba de aparecer la señal y ya voy tarde, ¿ok? Eh, no te sientas frustrado porque eso lo puedes aprovechar como backtesting. Y también puedes analizar el momento en el que apareció la señal. ¿Dónde estabas? ¿No? Ah, estaba en el cine con mi novia. Bueno, pues no importa, o sea, pero lo vas reconociendo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Las estructuras de canales se van a seguir gestando de aquí al infinito. Van a durar más que nuestras vidas, ¿ok? Entonces, a lo mejor las oportunidades que acaban de pasar son de activos que vamos a poner hasta el final de nuestro ranking, porque de aquí a que esto me muestre una nueva señal de entrada, puede tomar tiempo, ¿ok? Pero ya lo tienes ahí. Y no te desesperes y no hagas una especie, como les dicen en Estados Unidos, de chasing the opportunity, ¿no? Como lobo hambriento, de ¡ah! ¿No? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchos traders se desesperan y dicen, apareció mi señal y no la aproveché y ahora voy a entrar, ¿no? Vamos a pensar en el caso nuevamente de la ruptura, de la burbuja del mercado inmobiliario. Hagan de cuenta que en el 2008 Michael Burry se hincha de dinero y nosotros en el 2025 despertamos, ¿no? ¿Qué? Tronó la burbuja. Y entonces, no, del puro coraje, ahora entro en corto. Espérate, pero estás entrando cuando el mercado ya va otra vez para arriba. ¿Me explico? Entonces, define la estructura de lo que estás teniendo en el momento y básate en ella. Eh, la información que vayamos teniendo puede resultar interesante. El alcance que logremos es infinito. Oye, puede estar China viviendo una crisis inmobiliaria en este momento. Pues creo que la mayor constructora de China ha estado en crisis, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Y sigue. Entonces, oye, ¿y puedo ver el gráfico? Sí. Eh, Ahí nos metemos en otros territorios que ya rebasan el expertise de este webinario en Forex, pero se puede lograr en tu laboratorio de trading, ¿no? Entonces, el número de oportunidades que tú tengas no dependerá de lo que te ofrezca el mercado, sino de las que tú detectes y estés preparado para el momento en el que esto acontezca. ¿A qué voy con esto? Una entrada en corto en este momento en el dólar peso sería cuando rompa el nivel de 20.40 y lo podemos mantener por price action. Pero si de pronto el precio rebota aquí, entonces vendería o sea, cierro la posición en corto y coloco una en largo para ahora aprovechar el movimiento alcista dentro de este patrón triangular. ¿Qué les voy a pedir? De aquí al próximo martes que nos veamos, donde ahora vamos a entrar a fondo en los patrones de reversión que ustedes ya tienen bastante digerido, pero todavía nos vamos a ir más a fondo dentro de esos patrones, ¿ok? Para aprovechar las reversiones como momentos oportunos de entrada, tanto en largo como en corto.
hagan este trabajo. Miren, yo prefiero, si ustedes conectan los altos y bajos de forma manual, es lo que yo sugiero porque no nos hace flojos. Utilicen el zigzag, también se puede. ¿Por qué? Porque a final de cuentas puedes decir, bueno, yo ya terminé de hacer mi estudio de gráficos, pero tengo otro que quiero analizar rápidamente, le meto zigzag, estoy viendo una estructura interesante y a lo mejor resulta que es activo, lo pones como el número uno a dar seguimiento. Eh, detecta tendencias alcistas, detecta tendencias bajistas, pero lo que yo les voy a pedir para el próximo martes, donde vamos a estar viendo patrones de reversiones, te voy a pedir que detectes hombros, cabeza, hombro u hombros, cabeza, hombro invertidos, para que con eso tú detectes buenos momentos de entrada justo en sentido contrario. ¿Ok? Mándame una foto. Te ayudo a pulir tu técnica. Te doy mi observación personal y ve practicando en demo. ¿Para qué te pueden servir temporalidades más rápidas que encuentras estructuras de forma más rápida y puedes ir colocando posiciones también? Velo haciendo. Y en base a esto, tú vas detectando tu territorio, porque la entrada después de un hombro, cabeza, hombro, es que tú puedes aprovechar un una proto tendencia, ya sea alcista o bajista, para ahora navegar todo un carril. ¿Cuánto dura ese carril? Miren, eh, les voy a pedir de tarea que analicen el dólar yuan chino y que puedan ver la tendencia hermosa bajista que tuvo entre el 2021 y el 2022. Que coloquen el canal, que coloquen la estructura y que me digan cuánto dinero pudimos haber hecho durante esos 6 meses con esa caída del dólar yuan chino. Y eso es por dar un ejemplo. Entonces, lo ideal es que tengamos infinidad de gráficos con la estructura trazada, con nuestro ranking establecido y que podamos estar al pendiente de las oportunidades cuando éstas aparezcan y una vez que cierre la vela de señal, ¡pum!, estamos colocando la posición. Una vez que vayamos teniendo expertise en eso, podemos ir automatizando nuestras operaciones a través de bots o de robots para que esto se vaya haciendo de forma automática y podamos hacer dinero, aun cuando por lo menos nos van a ayudar a escanear muchísimos activos. Órale, les mando un fuerte abrazo a todos, saludos, muy buen fin de semana. Eh, mi querido Isaac y Roger y todos los participantes de forma anónima, les mando likes, les mando aplausos también. Mándenme un recordatorio para que les mande esta presentación conjuntamente con la otra de estructuras de tendencia más avanzados y mándenme fotos de su backtesting. Órale. Colegas traders, vamos para adelante. Estemos atentos de oportunidades para que las aprovechemos. El capital de pronto hasta, dices, le hacemos como Michael Burry, ¿no? Lo pedimos prestado, lo aprovechamos, nos hacemos millonarios. Digo, porque él dice, yo gané 2.200 millones de dólares. Miren, a lo mejor él tuvo que devolverle a los bancos 1,5 millones. De todas maneras, se queda con 1 millón. Vamos a decir que él, ahí les va, que les haya devuelto al banco 1 millón de dólares y se queda con 1,200, muy bueno, ¿no? Entonces, mantengámonos alertas para poder aprovechar oportunidades. Fuerte abrazo, saludos. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo martes. Buen fin de semana. Chao, chao.